Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2023 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto para nosotras, para nosotros, encontrarnos con ustedes nuevamente en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y estamos aquí con Oscar Estellés. Buenas tardes a todos, todas, todes. Y Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Martín es nuestro loza operador de cabecera. Bueno, comencemos con nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre, pueden hacerlo por WhatsApp al más 54911 6516 4446, por Twitter, Ahora y Siempre OK, y por Facebook, Ahora y Siempre. Y para recibir Info Siberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que enviar un mensaje, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 3616 0088, agendás el número entre tus contactos y ya está. Cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Acá tengo una de esta mañana, que nos cuenta que mañana habla Cristina y crece la expectativa respecto a posibles indicios o definiciones. La lideresa brindará una clase magistral titulada 27 de abril 2003-2023. Bueno, búsquenlo y sigan leyendo, les tiré el título. Es muy importante empezar a pensar en la formación de la gente, ¿no? La formación política en un momento tan complicado para el mundo. Y hoy estamos con un invitado muy especial, muy querido, que nos reservamos su presentación para el final, justamente por eso, el sociólogo ambientalista, coordinador en América Latina de la Internacional Progresista, asesor de políticas ambientales, magíster en gestión del recurso del agua, cofundador del movimiento global Deuda por Clima. Estamos hablando de Juan Pablo Olson Argumedo, Pali, para los y las amigas. Bienvenido, Pali, querido, un gusto tenerte aquí con nosotros en Ahora y Siempre. Hola Ana María, hola Oscar, Anita, la verdad una alegría enorme estar hoy compartiendo con ustedes el programa, un placer enorme. Y un gran saludo para todos y todas los oyentes de todo el país, porque las veces que he participado me han saludado oyentes de distintas partes del país, así que muy contento. Y un poquito de la patria grande, así que Y bienvenido, de la patria grande. querido. Está muy bien. Sí. Y sí, porque la patria grande está en peligro, siempre acechada por los Estados Unidos. Y además, perdón, pero acá en Radio Caput hay programas, por ejemplo, está Mujeres al Sur, programa que hacemos con compañeras cubanas, y bueno, la participación, ¿no?, de todos y todas las que luchan por un mundo mejor. Así es, y un tema que nos preocupa especialmente es el tema que venimos hablando hace mucho tiempo, y en particular debemos decirlo, Alcir Argumedo se ocupaba insistentemente del peligro que significaba para América Latina el repliegue de Estados Unidos, ¿no?, como ese animal herido que va a la retaguardia y toma como propia esta región. Nos gustaría que nos hables un poco de eso, que creemos efectivamente que es el peligro sustancial que vivimos en este momento. Sí, me parece que va por ahí, por donde lo estás mencionando. Las señales de eso son, por ejemplo, la visita de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson,
a la Argentina, a Chile, pero no solo su visita, sino siempre habría que escuchar muy atentamente sus declaraciones en una cumbre de Atlantic Council, que ella declara con mucha impunidad que Estados Unidos tiene que estar atenta a la región, a América Latina, y explícitamente dice por sus ricos recursos, por las tierras raras en la región, por el litio, en el triángulo del litio, Argentina, Bolivia, Chile, por el Amazonas, por el agua dulce de la región, por el petróleo de Venezuela y de Guyana. Es decir, y además lo menciona diciendo que lo hacen en la competencia geopolítica con China, sus rivales China y Rusia. En el contexto del conflicto Rusia-Ucrania, que tiene la posibilidad de escalar a un conflicto bélico que puede desembocar en una tercera guerra mundial, y a eso habría que agregarle un contexto en donde por primera vez en casi un siglo, en 80 años, el dólar efectivamente está entrando en una etapa de declive como moneda de intercambio universal, lo cual significa un debilitamiento absoluto de Estados Unidos como potencia hegemónica imperial, que es la hegemonía que tuvo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Fundamentalmente a partir de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos fue la potencia hegemónica por excelencia, y el tema de su supremacía, siendo el gendarme del mundo, sancionando a los países que cuestionaban su liderazgo hegemónico. Siempre Estados Unidos impuso sanciones económicas, teniendo al dólar como control, como moneda de control, a todos los países que la cuestionaban, China en su momento, Arabia Saudita, Venezuela, el histórico bloqueo a Cuba. Entonces ahora, en estos momentos en donde hubo una cumbre entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, por primera vez en 80 años se cuestiona el dólar y se establece un acuerdo comercial en moneda que no es el dólar para compra de gas, para distintos intercambios comerciales, y eso genera, y va a generar inevitablemente, el corrimiento del dólar como moneda única en los intercambios comerciales, lo cual forma parte de una guerra comercial que Estados Unidos estuvo disputando con China fundamentalmente, y hay muchos países que van a avanzar a dejar de lado el dólar como moneda de intercambio, y en ese escenario Estados Unidos realmente se encuentra en una grave crisis con sus propios problemas internos, con su propia deuda. Entonces es en ese escenario, sobre todo en América Latina, donde hay que ver el horizonte que se puede presentar para nuestros países y nuestros países, porque además tuvo una doble derrota esa agenda imperial de Estados Unidos. En largo término, la enorme derrota del ALCA, de no poder avanzar con el área de libre comercio para las Américas, esa derrota en Mar del Plata, con los liderazgos de Chávez, de Néstor Kirchner, los presidentes progresistas de América Latina. Estados Unidos efectivamente nunca se pudo recuperar porque nunca logró su objetivo de lograr controlar con hegemonía a toda la región en términos de geopolítica, en términos comerciales. Y después una derrota realmente muy contundente en la región con el triunfo de Lula el año pasado contra Bolsonaro, que era el aliado estratégico de Estados Unidos y de Donald Trump. Y si se fijan desde la región, Lula también ha hecho encuentros con Xi Jinping y pretende establecer una agenda. Y esta me pareció la declaración más importante, que es: nadie va a impedir a Brasil que establezca acuerdos con China o con otros países. Ahí hay realmente un gran debate, que es cómo se va a posicionar la Argentina, porque la Argentina tiene la oportunidad de formar parte del gran bloque comercial que son los BRICS, Brasil, India, Rusia y China. Y si Argentina, que es lo que está previsto, se suma a los BRICS, ese bloque tendría el nombre de BRICSA. BRICSA, qué importante sería pasar a ser BRICSA. Bueno, y ese es un escenario positivo y virtuoso para las relaciones de Argentina a nivel comercial internacional. Alrededor de eso tiene que ver la presencia de Laura Richardson, que es condicionar a la Argentina
condicionarla con el préstamo estafa del Fondo Monetario, que fue realmente una estafa y una conspiración en detrimento del pueblo argentino y de la soberanía entre los funcionarios del Fondo Internacional y en su momento con el gobierno de Macri, que de hecho hay funcionarios del gobierno macrista que han dicho que explícitamente ese era un acuerdo político para destinar esos fondos a un intento de triunfo de las elecciones de Mauricio Macri en el 2019, que terminó perdiendo contra el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Todo esto está pasando al mismo tiempo que tenemos un año electoral en la Argentina, donde como me parece si esto fuera poco que se debaten dos modelos. Una línea de continuidad del plan de la dictadura militar, lo que Rodolfo Walsh llamaba ese plan sistemático de la pobreza, de condenar a la pobreza a millones de personas, la línea Martínez de Oz, la línea Domingo Cavallo, que ahora tiene sus representantes en distintas vertientes como la ultraderecha de Milei, o el programa de Juntos por el Cambio, de la posible candidatura de Larreta o de Bullrich. Entonces me parece que hay dos grandes modelos en las cuales la Argentina puede tener una posible línea de un modelo nacional y popular, que es lo que Alcira Argumedo planteaba en Los silencios y las voces de América Latina, este libro que publicó hace 30 años y que ahora vamos a hacer una presentación que después lo vamos a invitar a los oyentes. Y ella decía ya en el 93 que Argentina se iba a encontrar, y América Latina, en un dilema de cómo posicionarse ante un cambio de época histórica, ante el cambio de la revolución científico-técnica, ante el avance de las nuevas tecnologías, hoy más que nunca, la inteligencia artificial, etcétera. Si de manera autónoma, soberana, con desarrollo propio, con desarrollo de los propios satélites, las propias tecnologías, el propio cambio científico-técnico que Argentina supo tener históricamente, o de manera subordinada a la agenda de colonialismo financiero del Fondo Monetario, a los poderes imperiales como pretende Estados Unidos, y me parece que estamos en ese exacto momento donde se plantea muy claramente este dilema. Y vos sabés que yo te escuchaba y decía qué paradoja este dilema, porque por un lado Estados Unidos siempre fue peligroso en su época, digamos, de esplendor y hegemonía respecto del dominio en la región. Y ahora se vuelve peligroso en un proceso en donde, frente a la degradación de la peor etapa hasta ahora del capitalismo, como es el neoliberalismo, ¿no? Viene como ese león herido a refugiarse en América Latina y está dispuesto a cualquier cosa, como siempre lo estuvo, para no perder el dominio sobre la región, sus intereses y demás. Y pensaba justamente en esto que vos describías de las declaraciones sin velo en esta etapa, ¿no? Porque antes decían que venían a otras cosas, que venían a apoyar procesos democráticos, etcétera, etcétera. Ahora dicen directamente, sin tapujos, que vienen a por nosotros. Sí, es más desnudo el proceso de su agenda colonial y de saqueo. Hay algunos autores que hablan de la guerra de las potencias y las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta, porque están monitoreados, porque estamos en una época de crisis no solo de las democracias, crisis de procesos políticos, sino hay una profunda crisis climática y ecológica en donde realmente el gran debate que lo están dando, por ejemplo, en Colombia, Gustavo Petro, Lula en Brasil, es el de la defensa de la soberanía de los recursos de América Latina, el de la necesidad de un cambio de los modos de producción y consumo, que es el otro gran interrogante de cómo Argentina y los países de América Latina, sobre todo también de África y del sur global, nos vamos a adaptar a estos cambios, y cómo hay que tener la inteligencia, la resistencia, la organización, la mirada estratégica para contrarrestar ese avance de Estados Unidos, ese avance explícito de Estados Unidos que realmente se encuentra en decadencia, y encontrar las herramientas concretas de defensa de nuestros recursos, del recurso del agua, del recurso del litio, porque tan explícita es la política de Estados Unidos que no hace muy poco tuvimos el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales y contra Álvaro García Linera, específicamente por el litio. Y recordemos muy bien que inclusive el gobierno de Macri apoyaba con armas y con envío de apoyo a la dictadura de Áñez. Entonces todo eso está pasando
es, como lo mencionás, Ana María, que es el imperialismo colonial explícito de Estados Unidos, y me parece que tiene que haber inteligencia en la región, solidaridad en la región, para tener una visión que tienda más bien hacia una integración regional latinoamericana en defensa de la soberanía ante el avance de la agenda imperial de Estados Unidos en decadencia. Vos sabés que, discúlpame un segundito y te dejo que, claro, estamos escuchando muy atentamente y pensaba en esto, bueno, que se viene hablando hace mucho de la correlación de fuerza famosa, que a veces se enoja, pero que es una realidad concreta y que es casi impensable poder ubicar cierto proceso de resistencia en estos países de manera aislada, ¿no? Esto que estás diciendo vos, es decir, hay una relación dialéctica entre fortalecer a la patria grande y estos gobiernos latinoamericanos que saludablemente empiezan a recuperar alguna representatividad popular y a defender los intereses del pueblo, y por otro lado esta Argentina que pareciera por momentos ir un poquito desfasada, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto de esa situación actual que se vive? Porque bueno, hay mucha alarma, mucha preocupación en relación al avance del neofascismo, ultraderecha, como querramos llamarlos, expresado en los discursos de odio que operan sobre la cabeza de la gente. Este colonialismo también tiene mucho que ver con determinados movimientos y corrientes que en donde, bueno, vos pusiste el ejemplo de Brasil con Bolsonaro, Trump, es decir, gente que vota a sus propios verdugos. ¿Cómo ves la realidad actual en este paracolmo nuestro, que además hay elecciones? A mí me gusta tener una mirada positiva, optimista, pero por la naturaleza de nuestro país y de la región que tiene... Y además porque digno hijo de tu madre. Bueno, todos formamos parte desde hace muchos años de estos encuentros de resistencia, de la lucha por memoria, verdad y justicia. Entonces, cuando uno piensa en los ejemplos históricos del momento más oscuro, de la noche más oscura de la Argentina, y piensa en los ejemplos de las abuelas, las madres resistiendo contra los demonios, de ahí en adelante resta solo pensar la posibilidad real de resistencia cuando se logra organización, cuando se logra inspirarse en esos ejemplos que son paradigma a nivel mundial. Y a partir de ahí, a mí me gusta pensar Argentina y América Latina como una región de enorme potencial y riqueza. Nunca correrme de esa idea de que somos uno de los países más ricos en recursos del mundo. Y si uno avanza en esa idea, me parece que podemos pensar en proyectos de país y de región que realmente nos pueden elevar a un lugar de potencia a nivel mundial. Porque si uno escucha a Lula, que está pensando la región para cuidar la soberanía y potenciar el intercambio de nuestros recursos, y pensamos en la posibilidad de una moneda común, y somos una región bioceánica, que de cara a la transición necesaria del cambio de modo de producción y consumo hacia energías renovables, etcétera, es tanta la riqueza, y ahí me parece que viene el punto de, digamos, el balance de que sí hemos sido un país y una región históricamente saqueados de una manera bestial, donde lo que Alcira decía es lo que sucedería si solamente pudiéramos lograr frenar el drenaje de absoluto saqueo de las corporaciones que hay en nuestro país. Y si vos pensás en cifras de tener el saqueo, solamente frenar con control del Estado el saqueo de la hidrovía, que representa el 80% de la exportación de nuestro país, y si pones un control de balanzas y control de aduana de lo que se exporta, bueno, hay un contrabando del equivalente del endeudamiento con el FMI de un promedio de 40.000 millones de dólares. Pero si además controlás a las mineras en lo que exportan con la sola declaración jurada, y si controlás la explotación petrolera, no en términos de beneficiar a las corporaciones petroleras, y empezás a pensar realmente un país que con un rol de control del Estado solamente tendríamos una enorme riqueza que nos pondría en esta, digamos, adaptación, en el nuevo cambio de época del debilitamiento del dólar, del debilitamiento de Estados Unidos como potencia. Bueno, Argentina podría tener un buen horizonte. En el corto plazo, realmente el gran interrogante es cómo vamos a llevar adelante este proceso donde tenemos elecciones presidenciales. Mañana puede haber novedades en
en la cátedra que va a dar Cristina Kirchner en La Plata en términos de cómo va a llegar el Frente de Todos de cara a la elección, que ojalá llegue de la mejor manera y con la mejor síntesis. Entonces a mí me gusta pensar horizontes a mediano y a largo plazo. Imagínate en el mejor de los escenarios una candidatura y un triunfo de Cristina Kirchner derrotando a la derecha y un proceso de integración latinoamericana articulando con Lula, con Gustavo Petro, pero bueno, todo eso es complejo, requiere de un análisis, requiere de una disputa de la correlación de fuerzas que vos dijiste, y más bien tenemos interrogantes y hay que esperar definiciones políticas para ver cuál va a ser las candidaturas que sinteticen los proyectos de este año. Sí, se me ocurrían dos cuestiones para retomar un poco también. Una es, Petro habla de romper con el modelo extractivista. Nosotros acá hablamos del triángulo del litio. El litio hay que sacarlo, digamos, el litio no es que viene en baterías envasadas, digamos, hay que sacarlo y procesarlo. Y es un proceso complejo, un proceso que, como cualquier proceso minero, genera residuos, genera contaminación ambiental, genera la necesidad de controles muy estrictos respecto de la preservación de recursos también no renovables como el agua, etcétera. ¿Ves, tu mirada sigue siendo positiva a pesar de, digamos, este marco restrictivo que se ve en el mediano plazo? Bueno, ahí, Oscar, planteaste grandes temas que me parece que hay que ordenarlos en términos de lo que planteó Petro. Petro hace un cuestionamiento del tradicional modelo extractivo, que es el que predomina en la Argentina, el famoso modelo agrominero exportador, que para mí hay que aclarar muy bien que necesariamente la Argentina tiene que tener un horizonte de trascender el modelo extractivo, porque tiene un doble cuestionamiento, que es el cuestionamiento ambiental de las consecuencias en la salud humana y en el ambiente que generan sobre todo los principales ejes del modelo extractivo, que es el modelo con semillas transgénicas con aplicación de agrotóxicos, que es el modelo predominante en toda la Argentina, para cumplir una cuota de exportación para el mercado chino, para alimentar los chanchos chinos. Ese es el modelo de soja, el modelo sojero. Después está la explotación de hidrocarburos no convencionales, gas y petróleo, con la técnica del fracking, que es altamente contaminante, y la megaminería a cielo abierto. Esas tres actividades, si avanzáramos en un acuerdo Mercosur-Unión Europea, las tres están prohibidas. Está prohibida la megaminería en todo el territorio de la Unión Europea, está prohibida el cultivo de transgénicos con agrotóxicos, y en muchos de los países de Europa está prohibido el fracking. Entonces, ese es un gran aspecto, dar un debate de cómo la Argentina, y en una ocasión Máximo Kirchner, cuando todavía era presidente de la Cámara de Diputados del bloque del Frente de Todos, planteó este tema de la necesidad de trascender. Gustavo Petro lo plantea para Colombia, y después hay un segundo punto, es que lo que mencionaste del litio. El litio aparece como el recurso estratégico hacia el cambio tecnológico del nuevo siglo y el nuevo milenio. El agua dulce aparece como recurso estratégico, y ahí me parece que hay que pensar en los modelos boliviano, en el modelo chileno y en aquellos países que tienen reservas de litio como recurso estratégico. Y te diría que el primer interrogante es, si Argentina tiene petróleo y lo explota como recurso con una empresa estatal como YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿por qué si tenemos el recurso del litio no tenemos una empresa estatal para la explotación del litio, para la producción y explotación de los otros derivados que se necesitan, como el carbonato de sodio para la explotación y la extracción del litio? Entonces me parece que el primer interrogante es, o el gran interrogante que vos planteaste es, cómo promover modelos progresistas en la región que, como plantea Petro, trasciendan el modelo extractivo para generar recursos y redistribución de riqueza sin afectar el ambiente y la salud de la población. Sí, agregaste un condimento que a mí se me había escapado, que es la redistribución de esa generación, de esa riqueza enorme, ¿no? Digamos, ¿no? Que es otro gran desafío. Sí, ¿no? Sí, Oscar, porque básicamente García Linera lo planteaba, nosotros estatizando yacimientos petrolíferos bolivianos, sacamos al 30% de la población de Bolivia de la pobreza, con esa estatización y nacionalización de los recursos. Son grandes preguntas sobre los temas estratégicos de la región y la redistribución de la riqueza, la garantía de la calidad de vida de la población y la garantía de los derechos humanos. Son grandes temas los que mencionaste en tu pregunta. Sí, realmente.
Yo le decía a Pali, antes de comenzar el programa, que lo vamos a necesitar invitar otra vez, una próxima, para que nos hable específicamente del tema ambiental. Que, es que fíjate que de todos modos, al abordar los temas siempre está entrecruzado. Que es imprescindible, pero para profundizar, porque le queremos hacer tantas preguntas de todo tipo, y bueno, todas y todos saben que yo lo quiero como ministro de Ambiente. Por lo pronto, si hay formación de cuadros, podemos pedir Totalmente. un cargo docente. Antes de irnos a la pauta, quiero volver un cachito atrás porque pensaba con todo esto, ¿no? En la inmediatez de las elecciones, los temas importantísimos que estamos hablando. ¿Cómo? Si la gente, nosotros siempre hablamos de esto de formación, ¿no? De formación. Si la gente supiera esto, las posibilidades que tiene el país, la necesidad de sacar a esa gente de la pobreza, porque necesitamos tener una población formada para tener nuestros propios recursos, para la riqueza del país, ¿no? O sea, sería tan grande. Si supieran que puede haber un proyecto que los incluya, que es difícil decírselo ahora, ¿no? Porque la están pasando mal, digamos todo, la están pasando mal. Y vos le decís, no, pero ojo, capaz si elegís allá, ahí sí la vamos a pasar peor todos, pero si elegís acá tenemos una posibilidad de algo distinto y de hacer esto con Brasil y por otro lado, desde otro lado, con otras cosas con México, que también tiene ahora un gobierno distinto que se va a reelegir y podemos hacer... ¿Cómo podemos llegar a esa gente para que vea posibilidades eligiendo algo en este contexto, ¿no? que está tan difícil ahora? Sí, son grandes temas. Encantadísimo, Ana, de venir otro programa para desarrollar. El tema ambiental está planteado desde hace muchas décadas por el genuino peronismo de Perón. El primer líder político en plantear el tema ambiental prácticamente a nivel mundial fue Perón con su carta a los gobiernos y los pueblos del mundo, su carta ambiental en 1972. El primer peronista. Claro, de ahí en adelante hay un gran tema que es la agenda ambiental que planteaba Perón en sus últimas intervenciones, y los principales candidatos de las principales elecciones políticas a presidente de la región han planteado estos temas. Petro hizo campaña planteando que si llegaba a la presidencia iba a prohibir el fracking. Él hablaba de prohibir el fracking. López Obrador en México hizo campaña hablando en contra del fracking. Petro hablaba en contra de la megaminería. Es decir, hay un gran debate de estos temas y del problema del calentamiento global que sería muy bueno si pudieran estar presentes en el debate presidencial de la Argentina, pero bueno, ese es el esfuerzo de todos y todas para instalar el debate, ¿no? Y uno de los líderes más importantes que estamos teniendo en esta orfandad mundial es el Papa también, que ha planteado y ha puesto esto en la agenda, el tema ambiental. A propósito del Papa y de estas preguntas que no contestaste la segunda parte de la pregunta de Anita, que es la más difícil. Pero ¿cómo ganamos, Pali? Pero vamos a ir ahora, a propósito del Papa, a una pausa y luego volvemos. Estamos con Juan Pablo Olson aquí en Ahora y Siempre. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres. Rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, porque son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16
4446. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Retomamos. Acá, Anita, ¿podrías reformularla y hacerla un poquito más fácil la pregunta? Y yo antes de ir a la pausa hice el resumen. ¿Cómo ganamos? Bueno, yo había dicho, Se hace imaginemos cargo, una candidatura de Cristina Kirchner que sintetice, digamos, la mejor expresión del Frente de Todos, y me parece que esa es la mejor opción de posibilidad de triunfo para ganarle a cualquier expresión de la derecha, y creo que ahí está toda la expectativa. Eso es lo que veo como posibilidad de triunfo en la elección. A ver, Cristina, que nos estás escuchando, por favor, escuchalo, Pali, estamos esperando mañana que nos hagas... Ese es el pedido que te hacemos todas y todos desde Radio Caput. Sí, porque efectivamente está tardando un poco el Frente de Todos en ponerse un poquito de acuerdo, y mientras tanto la derecha avanza, aunque se pelean un poquito, pero sabemos que de todos modos lo que tienen que hacer cualquiera de ellos, ellas o ellas lo harán. Yo creo que va a haber que esperar. Me parece que como todo proceso político requiere como un encaminamiento. No creo que mañana salga una definición. Parece que esa definición va a estar más madura de cara al próximo acto del mes que viene, el acto de la 9 de julio, el 25 de mayo. Y ahí creo que ya los tiempos de la política me parece que estarían maduros para realmente ver si se define una candidatura de Cristina Kirchner. Y ahí se iniciaría una etapa de una elección que sería una gran elección, y está claro, digamos, el modelo que Cristina representa, y que sería como una oportunidad realmente definitoria de un triunfo contra Larreta, contra Bullrich, contra el escenario que plantee la derecha como opción. Claro. Si nos retrotraemos al 2019, la definición se dio justamente entre mediados y fines de mayo, cuando Cristina anuncia la fórmula de Fernández, digamos que fue, si mal no recuerdo, el 19 de mayo. O sea que podemos esperar confiados al acto del 25, y si no, urgente un plan B, digamos. Creo que esos son los tiempos. Esos son los tiempos. Bueno, nos contagiaste un poco de optimismo, Pali, porque veníamos todos bastante preocupados. Ana hacía el chiste que decíamos, al pesimismo de la razón estamos llegando casi al pesimismo de la voluntad. Pero escucharte me hace acordar mucho a Alcira, porque bueno, hablábamos mucho de todas estas cosas, ese análisis de la realidad en la que uno está inmerso, creo que además es fundamental, y yo creo, y lo digo siempre, que es un privilegio poder leer el mundo en el que vivimos, poder interpelarlo, poder comprometernos para estos cambios que no son menores, pero que son nuestras apuestas de vida, nuestro compromiso. Y pensaba en este punto en relación a lo que hablábamos de la patria grande y de esta relación dialéctica entre lo que se pueda avanzar y fortalecer en cada país para ser parte de
ese mapa regional que pueda enfrentar el dominio y el repliegue de Estados Unidos, que nos cuentes un poco de esta internacional progresista tan interesante, que abona en ese sentido. Sí, la Internacional Progresista es un movimiento de agenda progresista internacional que tiene la vocación de articular todos los movimientos progresistas a nivel mundial, que tiene un consejo de notables a nivel internacional en el que participan el intelectual norteamericano Noam Chomsky, la periodista Noami Klein, Álvaro García Linera, el economista griego Yanis Varoufakis, en Argentina Alicia Castro y Elizabeth Gómez Alcorta, y a nivel está Gustavo Petro, ya formaba parte de la Internacional Progresista antes de ser presidente. Hemos hecho como lanzamiento una mesa latinoamericana en su momento con todas esas candidaturas contra el lawfare, en la que participó también Lucho Arce, es decir, dar este debate de que hay en este momento un dilema de dos proyectos de mundo. Un mundo que es el de las corporaciones, el de las élites económicas, el de los grupos concentrados, que tiene una agenda global y que va avanzando en un proceso inédito en la historia de la humanidad de concentración de la riqueza en un 1% de la población, y que va generando a su vez un modelo de exclusión, un modelo de pobreza donde se profundiza la pobreza. La Internacional Progresista nació en el contexto de la pandemia, que era un momento traumático para la humanidad, donde nos vimos obligados a retrotraernos y a protegernos, a replegarnos del COVID, que hay un artículo que escribimos con mi vieja alrededor de los interrogantes acerca del COVID. Y hay otro modelo que hay que construir, que es un modelo democrático, popular, participativo, de ideas que tiendan a generar alternativas a ese modelo. Y al calor de ese movimiento también está este otro movimiento que cuestiona específicamente las deudas ilegítimas impuestas al sur global, este movimiento llamado Deuda por Clima, que también tuvimos un encuentro con el Papa Francisco, que apoyó esta campaña de cuestionar, porque estos movimientos leen que hay por lo menos dos grandes crisis muy profundas, que es la crisis climática, por un lado, climática y ecológica, que tiene el ejemplo más dramático en Pakistán como país pobre del sur global. El año pasado padeció la precipitación de lluvia 800 veces más veces que la caída normal, y destruyó prácticamente el 80% de la infraestructura del país, con pérdida de vidas humanas, pérdida de alimentos, de agricultura, etcétera. Y los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático plantean que particularmente en los próximos 10, 20 años a futuro, quienes son los países que más se van a ver afectados por el calentamiento global son los países del sur global, las regiones de América Latina y el Caribe, las islas del Pacífico, África y el sudeste asiático, que casualmente son los países más pobres del mundo y son los países más endeudados, con unas deudas que hay 54 países en crisis de deuda, que quiere decir que destinan la mayor cantidad de sus recursos a pagar deudas y a pagar intereses de deudas, que son estafas, que pueden generar un escenario que ponga en riesgo la calidad de vida del conjunto de esta población del sur global, que representan una población de 4.000 millones de personas que en el mundo podrían estar afectados por escenarios catastróficos a nivel climático, y que el Papa Francisco alerta porque habla de que este modelo del 1% de los grupos concentrados no concibe contención de esta masa de la población, sino más bien los ve como población descartable o como población sobrante. Me parece que esas son las grandes discusiones y la magnitud de las crisis que vamos a enfrentar en las próximas décadas, y como decías vos, ante las cuales hay que prepararse, y como decía Ana, pensar modelos que sean modelos que garanticen la calidad de vida de la población y de las mayorías sociales, que de predominar un modelo u otro va a estar garantizadas o no la calidad de vida de gran parte de la comunidad global en este sentido. Así es, y pensaba cuánto de esto se abordará nuevamente, porque era la preocupación de Alcira. Y claro, estaba pensando justamente en una frase de Alcira que vos citaste hace poco tiempo en un artículo, que decía que en esta época, en los imperios en decadencia, antes de caer del todo, muestran su peor rostro, ¿no? Claro. O sea, cómo se verifica, porque eso lo dijo Alcira hace mucho tiempo, digamos, cómo se verifica
actualmente, digamos, ¿no? El peor rostro. O sea, si uno piensa que se vencieron vacunas de COVID sin entregarse, sin distribuirse, se bloqueó a países como a Cuba, a pesar de la pandemia, o peor todavía durante la época de la pandemia. Es decir, iniquidades que serían indescriptibles en otra época de la humanidad, o por lo menos en una época en donde se supone que la humanidad ha llegado a un estadio civilizatorio que merecería otro trato a la especie, ¿no? Sí, Oscar, mirá, ahí esa frase lo que planteaba es el peor rostro en términos del rostro inhumano y perverso que tienen los imperios cuando avanzan con modelos genocidas, cuando avanzan con golpes de Estado, cuando avanzan con guerras basadas en mentiras como la guerra de Irak, que denunció Julian Assange, y que son dos grandes batallas entre, yo te diría más sintéticamente, entre modelos de vida y de calidad de vida y modelos de muerte y opresión y saqueo, que Alcira lo plantea que para reflexionar esos grandes modelos hay que retrotraerse a grandes momentos de la historia, como el momento de la conquista de América, donde nace este sistema tal como lo conocemos actualmente, que, como decía Marx, el sistema actual nació con ríos de sangre y lodo, y es un sistema que lo que no planteaba Marx, o lo que no preveía en sus análisis sobre el capital y su análisis sobre la opresión de los trabajadores, era la grave crisis ambiental que implicaba por siglos, desde la revolución industrial en adelante, los efectos que generaba la producción de energía en base a gas, petróleo y carbón. Si hay un gran momento en esta era moderna, es la mentira de las corporaciones petroleras que ocultaron el efecto que generaba sobre el clima la explotación de la industria fósil. Entonces, esos son los grandes escenarios ante los cuales me parece que tenemos que ir preparándonos. Y Pali, el domingo 7 de mayo va a ser entonces la presentación que mencionabas antes del libro, de la reedición del libro de Alcira, Los silencios y las voces en América Latina. Es a las 16 horas en la sala Adolfo Bioy Casares, en la Feria del Libro. Va a estar nuestra querida Norita Cortiñas, Hugo Cachorro Godoy y vos ahí en la mesa de presentación del libro. Contanos, ¿cuál es la idea? Sí, bueno, estamos muy contentos. Estuvimos trabajando con la editorial Coligüe a 30 años de la publicación del libro, que fue el libro principal en el cual mi vieja trabajó para sintetizar, te diría, un pensamiento colectivo al calor de lo que fue la experiencia de las cátedras nacionales, con un grupo de profesores universitarios, y ella sistematizó todo este debate acerca de que necesitamos pensar una matriz de pensamiento nacional y popular desde América, rompiendo el histórico colonialismo, y entonces hicimos un trabajo de una nueva edición que incorpora 3 artículos que hemos escrito con mi vieja al calor de estas ideas también agregamos un apéndice de los desafíos de América Latina ante la crisis climática y el cambio de época histórica. Y bueno, y es una alegría realmente muy grande compartir este homenaje con Norita, con Cachorro Godoy, y ahí los esperamos a todos y a todas el domingo, que sería el cumpleaños de mi vieja, por eso el homenaje y la fecha, y el agradecimiento a ustedes por difundir la convocatoria, y es una gran alegría compartir todos ese día, que es, para nosotros muy emotivo pensar en ella, recuperar sus ideas, su huella, y como te decía en ese hermoso mensaje que te mandó el Papa Francisco, retomar esa lucha y ese legado. Así es, hermoso reencontrarnos con el pensamiento de Alcira Argumedo, a quien la extrañamos mucho. Por eso vamos a estar ahí el domingo 7 de mayo a las 16 horas en la Feria del Libro, sala Adolfo Bioy Casares. Y justamente este mensaje que daba el Papa Francisco reivindicaba la lucha de las madres. Decía, ellas nos enseñaron el camino, y este domingo 30 a las 15 es el 46 aniversario de las madres, y los hermanos y las hermanas de desaparecidos y amigues de la Ronda convocan a la Plaza de Mayo a abrazar a las madres de la línea fundadora, 46 años de su primer encuentro. La cita es en el Monumento a Belgrano el domingo 30 a las 15 horas.
y también el domingo a las 11 de la mañana en el Parque de la Memoria despedimos a Cira Franconetti, se van a esparcir sus cenizas ahí. El encuentro es en la Plaza Seca, que está detrás de la primera estela, y si llueve en la Sala País. Entonces, a las 11 la despedida de Cira en el Parque de la Memoria y a las 15 el abrazo a las madres en Plaza de Mayo. Yo me quedé, Oski, vos hablabas de las vacunas, ¿no? Y pensaba esas vacunas que se vencieron, ese bloqueo a Cuba, y Cuba, que como dijo siempre Fidel, no da lo que le sobra, da lo que tiene, dando vacunas, ¿no? Las vacunas que produjeron ellos mismos porque sabía que nunca les iba a llegar. Y justo me llegó mientras un mensaje de Graciela Ramírez, a quien le mandamos un abrazo, una nota para que la busquen. Ya no tenemos tiempo, pero búsquenla en Cuba en resumen, a 37 años del accidente nuclear de Chernobyl. Rinden tributo a las víctimas y a sus familiares. Así que bueno, busquen esa nota en cubaenresumen.org. También queremos compartir con ustedes una actividad muy importante, que es la clase inaugural de nuestra diplomatura sobre Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad de la Universidad Atlántida Argentina, que empieza el viernes 5 de mayo y vamos a estar en la sede que la universidad tiene en la ciudad de Buenos Aires, Espacio Cava, San José 343, a las 17 horas de este viernes 5 de mayo. Les esperamos. ¿Les parece? ¿Tenemos tiempo para que lea lo que escribió Víctor Heredia? ¿Lo dejamos para el próximo? Bueno, pero por favor, el próximo me hacen acordar porque es hermoso, es una maravilla. Mientras pueden ir escuchando la canción de Mandarinas. Bueno, les queremos, en relación a lo que cerraba recién Ana de la diplomatura, les queremos decir que este año es la tercera cohorte de la diplomatura de la UAA, con sus 3 sedes en Mar de Ajó, Mar del Plata y Dolores. Es una diplomatura que se cursa de manera virtual y quienes estén interesados pueden ponerse en contacto con nosotros, con la universidad. El inicio es el 12 de mayo. 5 de mayo. Pero se pasó para el 12. No, claro, es que la vez pasada les contamos que era el 5 de mayo, pero porque íbamos a hacer la presentación del libro. Finalmente va a ser el 12 de mayo la primer clase de la diplomatura. Entonces es una actividad abierta en forma conjunta con la Cátedra de Derechos Humanos Chicha Mariani, en donde va a estar el rector de la universidad, Amado Sogbi, y los profesores Alejo Ramos Padilla, Ana María Cariaga y Ana Silvia Fernández. Los esperamos. También el 1 de mayo a las 11 se va a colocar una baldosa en recuerdo a Diana Triay y Sebastián Llorens en Callao 1158, y otra baldosa que la primera es de Barrios por la Memoria de Almagro y esta otra es de Barrios por la Memoria de Palermo, que familiares, compañeros, amigos, amigas invitan a estar presentes el viernes 5 de mayo a las 17 horas para la colocación de la baldosa, recordando a Teresa Lakmanovich y Verónica Vasco, militantes víctimas del terrorismo de Estado. El encuentro es en Arenales y Scalabrini Ortiz. Y hablando de la Patria Grande, el próximo 30 de abril habrá elecciones generales en Paraguay, y para los residentes paraguayos en Argentina que no puedan viajar a votar a su país, les recordamos que hay lugares de votación habilitados en Capital Federal, en la Escuela República del Paraguay, en Agrelo 3231, en La Plata, en el Colegio Nacional Rafael Hernández de Avenida 1 y calle 49, en San Justo, la Escuela Normal Superior Almafuerte de Almafuerte 2835 de San Justo, en Misiones, en el Consulado de la República del Paraguay, San Lorenzo 1564 en Posadas, y el Consulado de la República del Paraguay en Formosa, Avenida González Lelón 185 en Formosa. Ahí sí que necesitamos el optimismo de la voluntad y otros cuantos. Y otros cuantos, ¿no? Y qué poco difundido que está todo lo que sucede en Paraguay, un país que supo supo tener mucha riqueza, supo ser pionero y lamentablemente, ¿no? Hasta hace añares sucumbe ahí en una miseria muy fuerte. Ojalá
fuese algo distinto. Nuestro abrazo ahí a las compañeras y compañeros paraguayos. Pali, nos estamos yendo, vamos a compartir con vos un espacio de nuestro programa muy querido. ¿Querés decir algo más? Bueno, compartir con ustedes la alegría de encontrarnos, siempre los pienso, me encanta haber compartido hoy el programa, los felicito por el programa, por su compromiso permanente, por su lucha, me siento parte como de eso te iba a decir, la familia, entonces compartir mi felicidad con ustedes, con los oyentes, cuentan conmigo. Un gusto y bueno, ya estás, ya Anita te invitó, sí, sabés que por siempre supuesto, no, eso seguro. Y te agradecemos nosotros mucho que estés acá también. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Adriana Silvia Boitano Paolín y también a su hermano Miguel Ángel Boitano, militantes de la JUP y Montoneros. Adriana estudiaba letras, tenía 24 años cuando fue secuestrada el 24 de abril de 1977 en su domicilio de Caballito, Nicasio Oroño, al 1200. Su hermano Miguel Ángel, de 20 años, había sido secuestrado el año anterior, en 1976, un 29 de mayo. Estudiaba arquitectura y trabajaba en Techín. Ambos son hijos de Lita Paolín de Boitano, histórica referente de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Presentes y un abrazo grande para Lita. Presentes. También queremos recordar a Carlos Alberto Moreno, abogado laborista y militante de la Juventud Peronista. El negro Moreno era representante de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos y se encontraba investigando las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa cementera Loma Negra, por aquel entonces propiedad de Amalia Fortabat. Fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en la esquina de su casa, luego habría sido trasladado a la ciudad de Tandil, donde permaneció en un centro clandestino de detención llamado La Chacra de los Méndez, propiedad de Julio y Emilio Méndez, civiles imputados en la causa. Luego de permanecer unos días detenidos, logró escaparse y llegar hasta una casa cercana donde pidió ayuda, pero lo detuvo un grupo de militares que posteriormente lo fusiló. Los restos del negro descansan en la ciudad de La Plata. Su hijo, Matías Moreno, es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Presente. Carlos Alberto Moreno, presente. Y nos vamos. Sí, y en homenaje al querido Paraguay, de quien recordábamos las elecciones del próximo domingo. En homenaje al querido Paraguay. En homenaje al querido Paraguay, nos vamos a despedir con una canción de nuestro también muy querido amigo Ricardo Flecha, Mi País. Ay, país. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Hasta el miércoles. Chau. Mi país que duerme, el sueño profundo de quien no sabe lo que se pierde. Mi país que canta para así olvidar toda esa desidia y desesperanza. Duele Paraguay verte aletargando
cumple ni en cielo.